Vamos con el resumen de Amor y Muerte. La serie empieza el viernes 13 de junio de 1980 en Willie, Texas. Nos muestran un baño todo con sangre y nos hacen retroceder 2 años, exactamente a septiembre de 1978, cuando inició el amorío entre Candy Montgomery con Alan Gore, que acabaría con el asesinato de su esposa, Betty Gore. Pero no nos adelantemos, vámonos a septiembre de 1978. Los Montgomery, Pat y Candy, junto con los Gore, Alan y Betty son amigos, pertenecen al coro de la iglesia, sus hijas son amiguitas y hasta son del mismo equipo de vóley de la comunidad. La relación de Betty con Alan no está pasando por su mejor momento y discuten en diferentes oportunidades, sobre todo por el carácter especial de ella. Empiezan a nacer las dudas en Candy de si realmente es feliz en su matrimonio, luego de enterarse de que Jackie, la ministra de su iglesia, se va a divorciar y empieza a interesarse en Alan Gore. Candy se da cuenta que su matrimonio se ha vuelto monótono y aburrido, entonces decide tomar la iniciativa, habla con Alan y le dice que le atrae mucho. Alan queda en shock. Luego de tener una discusión con Betty, Alan habla con Candy, le pregunta qué era lo que tenía en mente cuando le dijo que le atraía, entonces ella no se hace pedos y le propone ser amantes. Tieso queda el Alan. Y luego de decir que ama a su esposa, que acaba de quedar embarazada y no sería justo para ella y que no ama a Candy, Candy le dice, ok, pero yo solo quería acostarme. Y tras, el Alan la besa. ¿Qué? Ahora la que terminó en shock fue la Candy. Luego de Halloween, Alan la llama, le invita a almorzar y empiezan a tener reuniones estratégicas para coordinar cómo sería toda la infidelidad para no dañar a nadie y analizar los pros y los contras. Tienen varias de estas reuniones hasta que Candy se harta y le pone un ultimátum y le dice que si no se acuestan pronto, él nunca estará a la altura de lo que ella busca en él en la cama. Entonces el Alan se asusta y coordinan la última reunión en la casa de Candy. Sí, mamonas, en la casa de Candy su esposo. Y ahí hacen un análisis juntos de todo. Acuerdan que si uno quiere terminar, terminan. Si uno se involucra sentimentalmente, terminan. Siempre se tienen que ver fuera de la ciudad, tiene que ser dentro de la semana. Ella elige el motel y lleva el almuerzo para tener más tiempo para el delicioso. Todos los gastos son miti y deciden agendar su primer encuentro para el 12 de diciembre. Llega el día, ella se pone regia, se depila todo lo que se tiene que depilar, deja a sus hijos en la escuela, prepara el almuerzo mientras baila de felicidad, elige el motel, llama a Alan, le da su ubicación, él llega, almuerzan, están un poco nerviosos los dos. Ella le enseña a dar un beso francés, hacen el delicioso, se bañan juntos y calabaza cada quien para su casa. Mientras tanto en la iglesia la ministra se va y presentan al nuevo ministro. A Betty no le gusta para nada, le parece muy joven y empieza a juzgarle hasta la ropa y dice que seguro despidieron a la ministra por su divorcio. En un nuevo encuentro, Alan y Candy hablan de la actitud cagona que tuvo Betty con el nuevo ministro, que hasta ya tuvieron un choque por unos adornitos de Navidad, que el ministro dijo que debían irse y la Betty emputada le dijo que el que debía irse era él. ¡Traca! Y Alan le confiesa a Candy que a Betty no le gustan los cambios. Alan se siente mal por ponerle los cuernos, pero se le pasa cuando Candy le dice que igual no son malas personas por hacerlo. Candy anda feliz con sus encuentros y le cuenta a Sherry que Alan tiene el mejor nepe que ha visto. Betty queda embarazada, le hacen su baby shower, Candy está ahí. Alan le cuenta a Candy que piensan cambiarse de iglesia y tras esto no le gusta a Candy, le confiesa que se está involucrando, que se está volviendo algo serio, entonces él le dice que no lo permitan y siguen haciendo el delicioso como si nada. En julio de 1979, Betty da a luz y luego de que Betty discute con Alan porque él la rechaza para tener intimidad y ella le reclama y le dice que él ya no la ama, Alan le dice a Candy que deben terminar y ella, ¿qué? ¿Nosotros? No, mi ciela. Él la chita para que no se den cuenta en el restaurante y ella se emputa y le dice, no, a mí no me hagas shh. Y recuerden este momento, mamonas, porque la Candy tiene unos pedos mentales cuando la chitan y va a ser determinante en esta historia. Claramente ella se opone rotundamente a terminar, pero igual él le dice que lo mejor es que se dejen de ver por un tiempo. Igual esto se le pasa en unos mesecitos y en septiembre llama a Candy, le dice que extraña sus almuerzos especiales y le invita a almorzar. Ahí le dice que no quiere terminar con ella, pero necesita que su matrimonio sea más fuerte, por lo que irá con Betty a un encuentro matrimonial. Van al encuentro y resulta ser un éxito total y rotundo, tanto así que renuevan sus votos. En octubre Candy discute con Alan porque él está indeciso en si seguirla viendo o no, porque su matrimonio ha mejorado. Entonces Candy se emputa y le dice que no lo va a llamar más, pero los días también se le pasa y lo vuelve a llamar. Él le cuenta que le han detectado un fibroma benigno a Betty, pero que ella piensa que es maligno, tanto así que le mandan pastillas para relajarse porque dicen que es hipocondríaca por lo intensa que se pone con todos los doctores. La Candy apenas se entera de esto, va a la casa de Betty a darle su apoyo. Betty queda sorprendida cuando le cuenta que se enteró por Alan. Candy convence a su esposo para ir al mismo encuentro matrimonial al que fueron Betty y Alan, y también los ayuda. Y le cuenta a Sherry que casi ya no piensa en Alan ni en su nepe perfecto.
Mientras Candy está fuera de la ciudad unos días, Pat encuentra una tarjeta de Alan en los cajones de Candy. ¡Tieso queda! Y está confundido porque hace unas noches nomás habían ido a cenar a la casa de los Gore. Entonces le pregunta a Sherry si ya se acabó. Y ella le asegura que claro que por supuesto que ya, es que lo pasado pisado, cerrado con candado. Entonces la noche que regresa Candy, la encara, le da unas flores y una carta donde le pide disculpas por haberle fallado. Y llegamos al viernes 13 de junio de 1980, a cuando empezó la serie. Es temprano, en la casa de los Montgomery. Candy tiene muchos pendientes ese día, tiene que ir a apoyar a un campamento religioso organizado por la iglesia para los niños, luego debe ir a comprar unas tarjetas por el Día del Padre para Pat y luego regresar a la iglesia para un show de títeres. Y a eso su hija le suma que la noche anterior se había quedado a dormir la hija de los Gore y quiere quedarse un día más, pero tiene clases de natación, entonces a Candy le toca llevarla a la clase y en la noche se irían al cine a ver Star Wars. Y mientras tanto en la casa de los Gore, Alan está arreglando su maleta porque tiene que viajar por trabajo, pero luego de eso tendrá unas vacaciones con Betty y ella se preocupa porque dice estar embarazada otra vez y dice que no podría con un hijo más. Candy va a la casa de Betty por el traje de natación de la niña y Betty le encara y le dice que sí es amante de Alan, y Candy le dice que fue, pero ya no, y que eso pasó hace mucho tiempo. Betty queda muda y le dice que espere un momento, y cuando vuelve, ¡tras!, se le aparece con un hacha. Betty está completamente ida, discuten, le dice que no quiere que vea de nuevo a Alan. Candy le dice que ya pasó hace mucho tiempo, pero Betty le dice que no quiere verla de nuevo, que le regresa a su hija al día siguiente, que saque el bañador de la lavadora, mientras ella va por una toalla, y cuando regresa le da la toalla. Candy le dice que lo siente mientras le toca el hombro, y ¿para qué le tocó el hombro? La Betty se vuelve loca, le empuja, le dice que no busque más a Alan, que tendrán otro bebé, agarra el hacha, forcejean y le dice que tiene que matarla. Mientras todo esto ocurre, el teléfono está suena y es el Alan, pero nadie le contesta. Candy sale toda empapada de la casa de Betty porque se había metido a la ducha a quitarse la sangre y se va a su casa, pone a lavar su ropa, se da un duchazo, se cambia y sale como si nada, cubre con su pelo el golpe que tiene en la cabeza, llega a la iglesia, a dos mujeres les dice que fue a la casa de Betty, estuvieron conversando y se le hizo tarde porque su reloj se había parado y por eso no llegó al show de títeres. Va con los niños a Walmart por la tarjeta del Día del Padre, regresan a casa, llama a Pat para que revise si en la cuenta tienen dinero porque en la noche irán al cine y le cuenta lo mismo que le dijo a las dos mujeres en la iglesia. Alan desde el aeropuerto sigue llamando a Betty, pero es en vano. Candy lleva a las niñas a la clase de natación, Alan llega a su destino, está preocupado, Candy va con los niños al cine, Alan sigue llamando, pero esta vez llama a un vecino para que se fije, nadie abre. Alan llama a Candy para saber si había visto a Betty, ella le mete el mismo cuento que a los otros, y hasta se ofrece a buscarla, pero Alan le dice que no. Alan vuelve a llamar a sus vecinos y autoriza a que ingresen a la casa. Todo está oscuro, ven el baño ensangrentado, encuentran a la bebé llorando y toda sucia en la cama, y finalmente encuentran el cuerpo de Betty. Hablan con Alan, le dicen que está muerta y que parece que le dispararon. Automáticamente Alan llama a Candy, le cuenta esto y le dice que por favor se quede más tiempo con su hija. Alan le dice a la policía que salió de viaje por trabajo y les dice que Candy Montgomery fue a la casa por un bañador esa mañana. Alan de emergencia vuelve de viaje y la policía le dice que no fue un disparo, fueron 41 hachazos. Candy va a declarar, repite su versión de que hablaron, se le malogró el reloj y que por eso se le hizo tarde. Le preguntan qué zapatos llevaba puestos, porque hay huellas y traca, va a los pedos a su casa a cortar las chanclas que llevaba puestas ese día, para que no quede ningún cabo suelto. Por su parte también interrogan a Alan, habla de los problemas en su matrimonio y niega rotundamente haber tenido un amante. A ver si entendí. Y en la madrugada llama al jefe de la policía y le dice que sí tuvo un amorío con Candy Montgomery. ¡Tras! Entonces vuelven a interrogarlo, dice que no cree que Betty supiera lo de la infidelidad y que él no mató a su esposa ni sabe quién lo hizo. Interrogan nuevamente a Candy, niega la aventura con Alan, pero luego la acepta. La acusan del asesinato, le revisan el auto, ella dice que le están tratando de echar la culpa de algo que no hizo, la policía se queda con unas chanclas que encuentran en el auto y los zapatos que llevaba puestos. Candy y su esposo Pat van donde Don Crowder, amigo de todos ellos de la iglesia, que era abogado, y cuando va a empezar a soltarle la sopa, Don la detiene y le pide a Pat que le haga un cheque por un monto mínimo, solo para que quede como registro y que se vaya a ver si está lloviendo en el Sahara. En la oficina Candy le cuenta a Don que Betty sí sabía de la infidelidad y en su casa le confiesa que ella fue la asesina, pero que fue en defensa propia. Alan y Candy pasan por el polígrafo y tras, emiten una orden de arresto contra ella. Ella se entrega y la meten unas horas a la cárcel, pero luego consiguen que pase todo el juicio en libertad pagando una fianza de $100,000. El juez les prohíbe hablar con la prensa a ambas partes porque no quiere convertir ese caso en un show y les advierte que si lo hacen irán a la cárcel. Don lleva a Candy donde un psiquiatra, pasa por una sesión de hipnosis y concluyen que no es una sociópata, solo explotó. Ahora, ¿se acuerdan que les dije que no se olvidaran de Candy y Alan en el restaurante cuando la chitó? Bueno, pues que la Candy tenía traumas de pequeña y cuando le decían el famoso shh, ella lo relacionaba con su infancia y con su mamá y por eso detonaba la ira en ella. Luego de enterarse de esto, Don llama a Pat y le cuenta la verdad de todo, que Candy asesinó a Betty Gore. Me estoy poniendo nervioso. En octubre de 1980 empieza el juicio, está repleto de periodistas, Candy se corta el pelo y baja de peso por indicación de Don. Pat no puede entrar a ninguna sesión porque el juez no quiere que en la sala haya testigos o posibles testigos del caso. El día de la selección del jurado, Don acepta que Candy es culpable del asesinato, pero que fue en defensa propia. ¡Traca! Todos quedan
tiesos, hasta el fiscal. Don da unas declaraciones a la prensa y habla con el ministro y lo manipula para que él también hable a la prensa y diga que Dios está en la vida de Kandi. Don es castigado por el juez por hablar con la prensa a pesar de que lo tenía prohibido. Debe pagar una multa y además pasará una noche en prisión luego de que se acabe el juicio. Empiezan con los testigos de la fiscalía y el primero es Alan. Declara lo que pasó ese día, que él estaba de viaje por trabajo, le muestran el hacha, habla de su infidelidad con Kandi, dice que no había forma de que Betty lo supiera, menciona que Betty estaba estresada porque estaba embarazada nuevamente, que sí llegó a pensar que Betty se podía haber quitado la vida, que Betty y Kandi eran buenas amigas, que ellas nunca habían discutido antes y no encontraba razones para que Kandi matara a su esposa. Pero también mintió, mamonas, porque dijo que cuando terminó con Kandi no hubo ningún tipo de confrontación, ni Kandi trató de volver con él. Ajá. Y aclaró que la única que sabía que tenían un hacha en el garaje era Betty. Luego declaran los vecinos de los Gore quienes encontraron el cuerpo y las mujeres que se cruzaron con Kandi Montgomery ese día. Kandi ese día del juicio había tomado Xerax para relajarse. Don se da cuenta porque anda medio drogui ella y le dice que no lo vuelva a hacer porque necesita que el jurado vea sentimiento en ella, no a un robot inhumano. Llega el tercer día del juicio, se vuelve todo más denso. Los testigos son los investigadores y los policías. Don consigue que digan que realmente no lo hizo de manera premeditada porque era de día, su coche estaba afuera y un hacha no es la mejor arma homicida en un asesinato planeado. Hacen un pequeño receso, Don se da cuenta que Kandi otra vez se empepó y se emputa porque al día siguiente le toca subir al estrado a declarar. El médico forense por su parte menciona que de los 41 hachazos solo uno fue dado cuando Betty ya estaba muerta. Las heridas en el cuerpo de Betty prueban que quiso protegerse. Menciona que le destrozó la mitad de la cara porque solo era tejido y sangre. Ay, Dios mío. Detalla que en uno de los hachazos en la cabeza de Betty el hacha se quedó atorada y Kandi tuvo que moverla de adelante hacia atrás como lo hace un leñador en un tronco partido para poder desatorarla del hueso y seguir golpeando. Y explica que sabe que hubo otro golpe más en la cabeza luego de ese porque fue más profundo y fue directo al cerebelo. El Don queda petrificado al escuchar todos los detalles y cómo no. Y cuando lo interroga el médico logra que no pueda negar que era posible que Kandi haya actuado en defensa propia. La fiscalía concluye con sus testigos y le dicen a Don que puede llamar a su primer testigo. Y su primer testigo era la Kandi y seguía drogada, mamonas. Entonces le explica al juez que la Kandi anda drogui y el juez le dice I'm sorry for you, te doy 10 minutos para que la aterrices. Y al Don no le queda de otra más que subirla hacia el estrado. Dijo que cuando se le apareció Betty con el hacha no temió porque no creía que lo utilizaría. Dijo que el detonante para que Betty la atacara fue que le tocara el hombro, luego la empujó, agarró el hacha y la quiso atacar, alzó el hacha y le pegó en la cabeza. Ahí supo que Betty hablaba en serio y que sí quería matarla. Ella la mordió para que soltara el hacha, quería irse pero le cerró la puerta, otra vez la quiso atacar con el hacha mientras Kandi le decía no lo quiero, no lo quiero, la otra la chita y ahí la Kandi se vuelve loca, explota contra ella y la mata a hachazos. Y dice que siguió golpeándola a pesar de que ya no se movía porque tenía miedo de que se levante de nuevo. No tenía en mente asesinarla en ningún momento, solo sucedió, todo fue un error, no debió ocurrir. Luego como se sintió sucia se metió a la ducha y pensó que debía seguir con su día. Ahora, el Don como necesitaba que la vean más humana, brindando emociones al jurado, ¿qué hace? Le muestra el hacha y como esto no se lo esperaba Kandi, logra que se quiebre completamente y con esto Don termina su interrogatorio. Por su parte, la fiscalía en su interrogatorio muestra las contradicciones en su versión, como que ella dijo que no pensó en la bebé en ningún momento, pero sí pensó en bañarse, siguió con su día supuestamente pretendiendo que no había pasado nada, pero en el camino le mintió a todos. Y no solo les mintió en el momento, siguió mintiéndoles por días. ¿Cómo saber si no estaba mintiendo en ese momento en su declaración si logró mentirles a sus personas más cercanas en todo su relato? Kandi dice que no pudo huir porque se bloqueó y la puerta del garaje estaba cerrada, y cuando el fiscal le muestra un cristal de su lente que encontraron en el garaje, Kandi cambia su versión y dice que logró abrir un poco la puerta y que ahí debe haber caído. Uy, el fiscal hace fiesta con esto y le dice, a ver, ¿estaba cerrada la puerta o no? ¿Otra vez? ¿Cómo saber si está mintiendo o no? La prensa por su parte está que se la come viva, la defensa propia que alega no justifica los 41 hachazos, entonces deciden subir a pata a declarar al día siguiente, porque la gente puede perdonar el asesinato pero no el adulterio. Dice que Kandi no es violenta, es amorosa, que ella le perdonó la infidelidad y que Betty debió atacarla primero. Suben también a declarar al psiquiatra, cuenta lo que descubrió en la sesión de hipnosis con Kandi y dice que su manera de actuar luego de lo ocurrido, de seguir su día como si nada, fue una reacción disociativa que resultó en un tipo de amnesia para suprimir la ira y el remordimiento. Ella sabía qué había sucedido, pero como que se obligó ella misma a seguir con su día con normalidad. Ya aclaró que el shh
de Betty, que fue lo que detonó su explosión de ira que había reprimido desde su infancia. El fiscal dice, ah caray, es decir, está sana para argumentar defensa propia, pero no lo está para ser responsable de picar a Betty en trozos. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Suben a declarar a gente que dice que Betty Gore era agresiva y hasta al ministro, que claramente declara a favor de Candy. Mientras todo esto pasa, el Alan ya está metiéndose con la organista de la iglesia en su propia casa. Llega el día de los alegatos finales. La defensa dice que nadie pudo descartar la autodefensa de Candy Montgomery ni que Betty Gore fue la que empezó. Descarta el móvil del crimen pasional porque la relación entre Alan y Candy ya había terminado completamente hace tiempo, y agrega que ella vivirá en su propia prisión de por vida. Por su parte, la fiscalía dice que el testimonio de la acusada no fue refutado únicamente porque quien podía hacerlo estaba muerta con 41 hachazos. Le pide al jurado que vean los hechos, que mintió todos los días y solo dijo la verdad una vez que la atraparon. Eso no fue defensa propia, y todavía quieren justificar los 41 hachazos con un shh. Le dice prácticamente que los quieren agarrar de estúpidos con esa historia. Luego de unas cuantas horas el jurado da su veredicto y la hallan no culpable. A los días los Montgomery se mudan a Georgia, pero antes se despiden de Sherry y hasta van a la casa de Alan, donde Candy habla con él, le dice que lamenta lo que pasó, que ella nunca quiso nada de eso y él también lo lamenta. Se desean buena vida a ambos y así cierran ese capítulo en sus vidas. Candy junto con Pat y sus hijos abandonan Willie, Texas. La serie termina con imágenes de los verdaderos protagonistas de la historia y narrando lo que pasó luego. Pat y Candy se divorciaron luego de mudarse. Pat siguió con su trabajo y sigue vivo. Alan se casó con la organista, luego se divorciaron. Los padres de Betty adoptaron a sus hijas. Alan se casó por tercera vez y vive en Maine. Don Crowder se postuló como gobernador de Texas en el 86 y se quitó la vida con un disparo en el 98. La autopsia de Betty determinó que no estaba embarazada y Candy trabajó como terapeuta familiar en Georgia y durante un tiempo ejerció junto a su hija concentrándose en depresión en adolescentes y adultos.